Hoy, en Protagonistas de lo Insólito, tenemos al auténtico Indiana Jones español. El investigador arqueológico Pablo Novoa ha sido coordinador de Patrimonio Arqueológico del Estado venezolano de Barinas, presidente del Centro Arqueológico Cuayú, también en Venezuela, y directivo de la Asociación Arqueológica Viguesa. Pero lo que nos interesa en Protagonistas de lo Insólito de Pablo Novoa es que ha viajado por todo el mundo realizando hallazgos arqueológicos alucinantes. Y para ello se ha internado por selvas, desiertos, bosques, montañas, montes, jugándose literalmente la vida en unas cuantas ocasiones. Pero es que además Pablo Novoa ha protagonizado durante sus aventuras por el mundo un buen puñado de experiencias anómalas, insólitas, misteriosas, extrañas, que os aseguro que os van a interesar mucho. No voy a extenderme más porque nuestro protagonista de hoy tiene mucho que contar y además está deseando hacerlo. Así que vamos al lío. Bienvenidas, bienvenidos a Protagonistas de lo Insólito. Comenzamos. Y como siempre nos acompaña el director de Ediciones Cidonia, Carlos Gabriel Fernández, que al igual que yo está deseando que comencemos esta conversación con Pablo Novoa porque tiene un montón de experiencias extrañas, raras, anómalas que ha vivido por todo el mundo siguiendo restos arqueológicos. Y Carlos, tú conoces a Pablo Novoa desde hace un montón de años, ¿no? Pues sí, haciendo un poco de cuentas, creo que fueron 30 años cuando en 1993 hicimos el programa Mundo Misterioso, lo grabamos para ese programa que se emitió en Televisión de Galicia. En su casa, recuerdo, en su casa de Vigo, tenía una cantidad de imágenes, fotografías, reproducciones de lugares arqueológicos de todo el mundo. Tenía dibujos de petroglifos de diferentes países, de Valcamónica, de Galicia muchísimos. En fin, que su casa era como viajar por el pasado, por el presente de prácticamente medio mundo. Y una de las características que definen a Pablo Novoa es su ilusión, las ganas continuas de viajar por el mundo y hacer nuevos descubrimientos. Ya no es un niño, tiene su edad, pero yo creo que tiene un pacto con el diablo, porque aparenta 20 años menos y a su edad otros muchos están jubilados, muy jubilados, viendo pasar el tiempo, y Pablo no para de viajar, pero viajes a la otra punta del mundo, metiéndose por selvas, metiéndose por monte, viajes de meses por diferentes países, buscando pistas sobre ciudades perdidas, sobre ciertos hallazgos arqueológicos. Esa ilusión que te contagia al hablar con Pablo Novoa, ¿no? Esta característica que lo hace tan especial. Desde luego, la ilusión yo creo que está presente en todo lo que hables, ¿no? Y lo verán los que nos están escuchando, que cuando comience a hablar, pues contagiará a todos esa ilusión. Pues ya, vamos con nuestro protagonista de hoy. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo vas? Pues muy contento de estar con vosotros y este magnífico programa, los protagonistas de lo insólito. Y bueno, me sonreí ahora cuando me decís eso, pues sí, es verdad. Toda la gente por ahí me dice, se quedaban asombrados en un reciente viaje que hice en febrero a Perú, Bolivia y Chile, de andar a 4.500, andando 5 horas por la montaña. Y claro, la gente de allí sí tienen, los andinos tienen una capacidad torácica mayor que una persona normal y para ellos es bastante normal, y valga la redundancia, caminar por esas alturas. Pero yo me sentía como si fuera como ellos, y los mismos guías y la gente se asombraba. Pablo, pero ¿cómo es posible? A tu edad y con todo lo que tú tienes y a estas alturas, ¿cómo caminas y llegas y no te cansas de nada, no bebes casi agua? No sé. Eso yo creo que es un problema mental. Uno se tiene que mentalizar y uno puede conquistar el mundo con la mente. Antes de que empezáramos esta grabación estabas recibiendo llamadas telefónicas porque estás preparando un nuevo viaje. Te vas en unas semanas. ¿Cuánto tiempo y a dónde, más o menos? En 10 días me voy a Bolivia.
Bolivia estaremos investigando varias expediciones, 3 expediciones tenemos por allí, algunas llegaremos a los 4.500, otras llegaremos al Monte Sajama en Bolivia, aunque no lo escalaremos arriba, sino que estaremos al pie a 7.432 metros. Wow. Eso es lo que a mí me mantiene así, en este estado físico. Me acompaña siempre un amigo médico, Juan, que es el que viaja conmigo, y él mismo dice que la consulta tiene jóvenes, bueno, gente de 50, 50 y pico, 60 años que quisieran estar como yo. De verdad que me siento un momento físico tremendo, me alimento bien y camino 7-8 kilómetros diarios. No sé si debería hacer esta pregunta. Dime. ¿Cuántos años tienes? Tengo 78 años cumplidos. 78 años y nos da 1000 vueltas, Carlos, sí. a ti y a mí, ¿eh? Sí, sin duda. Bueno, tú has hecho muchísimas cosas a lo largo de tu carrera como investigador arqueológico, has visitado infinidad de países, has viajado, me atrevería a decir, que por todo el mundo, te has internado, lo decíamos antes, en selvas, en desiertos, en bosques, en expediciones larguísimas. No podemos resumir en un programa todos los hallazgos arqueológicos y descubrimientos que has hecho, por eso hoy nos vamos a centrar en algunas experiencias extrañas, anómalas, raras, insólitas, paranormales que has vivido en tus aventuras y desventuras detrás de diferentes misterios arqueológicos. Así que si te parece, Pablo, vamos a empezar por una de esas experiencias que tiene que ver con un asunto que a Carlos y a mí nos interesa mucho, desde luego es mi tema preferido dentro del mundo de las anomalías, que es el fenómeno ovni. Tú viviste un avistamiento ovni muy espectacular en el llamado Valle de las Pinturas. Dinos, Pablo, ¿dónde está esto y qué te pasó? Sí, el Valle de las Pinturas está situado justo donde está el mojón que marca la división de los estados de Nuevo México, Oklahoma y Colorado en Estados Unidos, en el suroeste. Habíamos viajado allí con mi hijo, invitado por 2 científicos, profesores de la Universidad de Houston, el arqueoastrónomo Bill Rutherford, descendiente de los fundadores de la ciudad de Houston, que por cierto dormimos en la casa de los abuelos, una casa antigua, de las más antiguas de Houston. Y estaba también otro investigador, de profesor Bill, de la Universidad también de Houston, especialista en lenguas orientales. Y entonces, pues bueno, nos invitaron a pasear por Estados Unidos, a ver arqueología y eso, y efectivamente visitamos 7 estados, nos dirigimos de Nueva York a Oklahoma, y en Oklahoma ahí tuvimos la suerte de conocer a la que escribió un libro precisamente sobre el Valle de las Pinturas, donde ella encuentra figuras similares a las egipcias, y ella cree que los egipcios estuvieron en el suroeste de los Estados Unidos. Era Gloria Fairley, fue senadora de los Estados Unidos y fue compañera de John F. Kennedy siendo senador, la cual visitaba frecuentemente, y ella me regaló su libro, y entonces fuimos a visitar el valle ese en compañía de los arqueólogos mencionados y de un matrimonio, el matrimonio Turner, que él era director del Museo de los Dinosaurios de Colorado, y su esposa también, que llevaba el museo con él, y que ya fallecieron ambos, tanto Gloria como ellos dos han fallecido. Y entonces fuimos a visitar ese valle para comprobar la veracidad de lo que decía Gloria Fairley, de las figuras que aparecían, que demostraba que los egipcios habían estado en esa parte de los Estados Unidos. Y efectivamente recorrimos varios abrigos del valle, nos trasladamos allá, quedaba en pleno desierto, y justo paramos allí en un parquecito que había ecológico, con un baño, una mesa con techo, tal, para almorzar, pero lo más básico, pues está en una zona prácticamente desértica. Y después de visitar todos esos grabados, tomamos un picnic que llevábamos allí en una mesa que estaba allí en el parquecito, y yo comí como muy rápido y terminé, y me fui justo a donde está el mojón, o el punto geodésico que divide los 3 estados de Nuevo México, Colorado y Oklahoma, y
al mirar hacia el fondo del valle donde habíamos visitado en la mañana y visto todos aquellos petroglifos y pinturas que había allí, yo veo una enorme esfera metálica que no está muy alta, sino que está a unos 20 o 30 metros del suelo, pero enorme, gigantesca. Y entonces al ver eso salgo corriendo para la mesa donde estaban mis compañeras terminando de almorzar y agarré la cámara, el vídeo que llevaba y fui corriendo para el lugar y les grité para que mi hijo les tradujera, que él sabía inglés, ellos no hablaban español, lo que yo estaba viendo. Y salí corriendo, fui allá a filmar, pero cuando llegué no vi nada, pero filmé. De todas formas filmé y cuando ellos llegaron allí tampoco vieron nada, entonces prácticamente se rieron de mí o se mofaron porque decían que la calor del desierto me había hecho daño y que yo había visto algo que no concordaba para nada con la zona donde estábamos. Pero no habían pasado ni 10 minutos cuando 2 F-126 del ejército norteamericano pasaron volando, rompiendo la barrera del sonido, muy bajos, justo por donde yo había visto la esfera. Eso fue verdaderamente, todos se quedaron mirando para mí. Entonces dijeron, Pablo vio algo. Cuando estábamos hablando al respecto, pues dieron otra pasada más 2 aviones. Volvieron a pasar los 10 minutos por la misma zona. Entonces ellos dijeron, sí, Pablo debió ver algo. Y efectivamente confirmaron lo que yo había visto, que era una gran esfera metálica. Por cierto, al cabo de los años me enteré que estábamos a menos de 300 kilómetros del Área 51. Y de verdad fue una experiencia muy fuerte porque yo lo vi muy clara la esfera y muy enorme y a poca altura del suelo. ¿A cuánto podías tener esa esfera de distancia? De la que la estaba viendo a unos 500 metros más o menos. Y decías que no volaba muy alta. No estaba fija, no estaba a unos 20, 30, como máximo 40 metros del suelo. ¿Y se desplazaba? No, estaba fija. El momento que yo la vi, lo que pasa es que me fui rápido a coger la cámara y el vídeo, pues ya no la pude ver en movimiento. ¿Y de qué hora estamos hablando, más o menos? Era totalmente a mediodía, sobre las 2 de la tarde. ¿Y cómo podías describir esa esfera? Es una esfera metálica totalmente perfecta y con un color por la altura del sol como estaba al mediodía, pues se veía brillo, muy brillosa y de color gris. ¿En qué año fue? Recuérdame, por favor. Fue en el año 84, 87, algo así. Y ya te digo, yo de aquella no conocía prácticamente el tema de OVNI, para mí era desconocido. No había tenido, salvo algunas experiencias que tuve con mi familia una vez, pero no había tenido más experiencias así, de ese tipo. Me impresionó muchísimo, de verdad. En su momento me contaste alguna de esas experiencias OVNI que viviste con tu familia. Sí, unos años antes, y eso debió ser, mi hijo mayor tenía como 15 años, el otro tenía como 6 o 7 años, y eso debió ser a principios de la década del 80. Si estábamos en casa, yo vivía en Vigo, en la calle Venezuela, una calle, mi piso daba para la parte de atrás, daba para la ría de Vigo, piso que daba a la altura del Meira, donde están las antenas que hay allí encima de la montaña. Y fue cuando mi esposo me llamó que estaba viendo una luz muy brillante que se estaba moviendo allí encima junto a las antenas. Fui corriendo con los niños a ver y efectivamente víamos una gran luz, y de esa gran luz salían luces más pequeñas, volvían a entrar, salían como un juego como si fuera una nave nodriza y los otros fueran unas pequeñas naves que salieran y entraran de la nave nodriza. Fue la experiencia más fuerte que tuve así con la familia. ¿Y lo estuvisteis viendo durante mucho tiempo? Sí, duró unos minutos, efectivamente. ¿Y qué pensaste en esa ocasión que podía ser? Bueno, pues claro, como el tema también de los ovnis ya se corría y uno leía y tal y cual, pues bueno, yo lo vi como un objeto desconocido, nada de avión, nada, sino tranquilamente eran ovnis que no los podía catalogar ni como un objeto conocido, globos, naves, etcétera. O sea, que era un objeto de mayor tamaño. Un objeto de mayor tamaño y que de él salían otros objetos más pequeños. Que se perdían por ahí. Se salían y unos volvían a entrar, los otros no sabían hacia dónde iba. A veces llegamos a ver hasta 4 o 5 objetos.
Y esto era de noche, ¿verdad? Era de noche, sí, sobre las 11 de la noche. Y Pablo, tú nos has contado ahora un par de experiencias ovni que has tenido, pero tú a lo largo de tus investigaciones te has encontrado con ciertos petroglifos o ciertos monumentos arqueológicos o ciertas piezas arqueológicas que podrían indicar que en un pasado nuestros ancestros mantuvieron algún tipo de contacto con los tripulantes de los ovnis. Y de hecho me gustaría preguntarte por uno de esos descubrimientos que hiciste en su momento y que describes en uno de tus libros, que se titula Quayu, mis experiencias en el mundo mágico de la arqueología, editado por Corona Borealis, y aquí hablas de la piedra del astronauta, que está en una zona de los Andes de Venezuela. Sí, efectivamente, en el estado Barinas de Venezuela, donde yo presidía un centro arqueológico y a la vez era coordinador del patrimonio arqueológico del Museo de la Ciudad. Efectivamente, ubicamos unos petroglifos nuevos, una piedra que le llamaban la Piedra del General, porque tenía grabado arriba como un sol y como una especie de charretera la forma de la piedra. Y después había grabadas grandes figuras por todos los lados de la piedra semiesférica. Y yo había ido con un historiador local que fue el que la conocía y me la llevó, era en una finca particular, y yo, como era todavía temprano, a las 4 de la tarde, decidí investigar por mi cuenta y salí solo siguiendo la quebrada, el río que había ahí, que se llama la quebrada Minamón. Fui siguiendo y fue cuando fui consiguiendo a la orilla de la izquierda de la quebrada, fui consiguiendo más piedras con grabados, hasta aquí con una piedra que tenía varias figuras, unas de unas aves y otra figura que me sorprendió mucho, que tenía como 1 metro de larga, que era una figura humana con pantalones y con una especie de casco, y que en la mano cargaba como una especie de aparato. La fotografié, la llevé, a los días volví con el grupo mío de arqueología, el Centro Quayu, los miembros, varios que me acompañaron, y entonces bautizamos la piedra, se quedaron sorprendidos y bautizamos la piedra como la piedra del astronauta. Porque semejaba un astronauta. Semejaba un astronauta, pero increíble. ¿Cómo podrías describir esa imagen? Esa imagen pues era una cabeza con un casco grande y unos pantalones, y en la mano llevaba como un aparato, no sé, puede ser una pistola, podía ser un arma, no sé, pero parecía verdaderamente impresionante. Cerca de la figura había una figura como de un ave con alas desplegadas, y había otra figura también curiosa, pero esa estaba hecha con otra manufactura. Según la del astronauta, estaba hecho con una técnica de pulido y de surco profundo muy bien definida. Había otra figura que parecía una figura femenina pariendo en cuclillas, pero con un grabado más rústico todavía. Es que nos hemos dado cuenta, y según lo que he estudiado yo en el estado, encontramos hasta 3 diferentes tipos de factura de petroglifos: sencillo, piqueteado y grueso y pulido. ¿Y te has encontrado con más figuras arqueológicas de este tipo que pudieran indicar la presencia de un astronauta? Con figuras de lo que pudieran ser naves, discos, figuras triangulares y figuras también de humanas con una especie de antenas, con 3 dedos, principalmente. Casi todas las figuras humanas que hemos encontrado el 3 dedos, menos esa que no se le definía, eran todas tridígitas. Una pregunta respecto al astronauta. ¿Se sabe de qué cultura pudo haber hecho ese grabado? ¿Cuánto tiempo puede tener? ¿Se sabe alguna información? Bueno, Carlos, el problema de los petroglifos del arte rupestre, que salvo las pinturas no podemos datarlos. Claro. Aquí ni en Galicia. Aquí en Galicia hay miles de petroglifos, solo se han podido datar los de armas, donde aparecen armas del bronce, como el que hay en Santiago, en Conxo, como los que hay aquí en Gondomar. Son armas, entonces sí, pero esos tipos de grabados no está ligado con el arte rupestre tradicional gallego, como son figuras laberínticas, figuras circulares, espirales, escenas de caza, son de épocas distintas, pero las otras, cualquiera que diga una datación sobre los petroglifos gallegos, salvo los de armas, se puede discutir que no, porque la fecha no se sabe. Y igual está pasando en todo el mundo, y más ahí en Venezuela, donde yo vi cantidad de petroglifos, y en otras partes del mundo que hay hasta 2 y 3 técnicas distintas.
Y puedes saber, bueno, que las más pulidas probablemente sean las más recientes, las más piqueteadas, inicios de un arte. Se sabe algunas culturas que han hecho porque han aparecido en cerámica. Por ejemplo, ahora que estuve en la isla de La Palma, allí en un congreso, aparece la cerámica decorada con el mismo sistema de círculos que tiene y figuras circulares que tienen los grabados de esa isla, de la zarza en Garafía, la zarcita, Belmaco. Pero yo tengo la idea de que la gente que hizo la cerámica con esa decoración no fue la misma que hizo los petroglifos, más reciente. Porque los petroglifos para mí son anteriores al conocimiento de la cerámica en la mayoría de los casos. Esos son los primeros síntomas de culturales. Es que el arte rupestre es muy complejo y hay que fijarse en 4 cosas principales que había en la vida del primitivo, que era el nacimiento, la supervivencia, el chamanismo y la muerte. En esos 4 estados de vida de la persona se basa casi todo el arte rupestre. Cualquier tipo de arte rupestre que surja como una figura de lo que pueda ser un extraterrestre, un astronauta o un personaje o una figura en forma de ovni o eso, esas figuras son especiales y esas pueden ser hechas por la civilización que vio eso o por los personajes del pueblo primitivo que los copió y los vio. Pero lo que sí está demostrado en todo el mundo, empezando por Tassili en Argelia, siguiendo por América, por China, en todo el mundo se reflejan escenas que tienen que ver con temas de extraterrestres o de civilizaciones muy avanzadas y muy antiguas. Eso estoy completamente, y como especialista en arte rupestre me inclino por esa teoría, muy personal, pero me inclino por ella, que sean hechos por civilizaciones muy avanzadas o por pueblos que nos visitaron en el pasado. Hemos comprobado con otros restos arqueológicos, rodadas, perforaciones, piedras ablandadas, monumentos increíbles. Ponnos algún ejemplo de este tipo que tú hayas visto y que hayas investigado y que podrían indicar la acción o la interacción con nuestros ancestros de una civilización extraterrestre o de una civilización muy avanzada tecnológicamente que habría vivido sobre la Tierra y habría desaparecido. Ponnos algún ejemplo. Empezando por muchos petroglifos en Galicia. Yo creo que hay ciertos petroglifos que no fueron hechos a mano por el concepto de formas geométricas de muchas combinaciones, hasta 20 y pico concéntricos separados apenas por milímetros, y que tú no encuentres en ellos, en ese tipo de grabado, no encuentres que la roca haya estallado o tenga una arista mal. No, está todo perfecto. Yo he llevado a canteros a ver algunos petroglifos y ellos se quedan sorprendidos. Entonces, que hubo una época en que las piedras fueron blandas. Ahí precisamente se acaba de hacer un descubrimiento en Estados Unidos, un yacimiento que han encontrado pisadas de dinosaurios y pisadas humanas bien marcadas. Entonces se supone que eso tuvieron que hacerla en una época de época de los dinosaurios, o que la piedra era blanda cuando la época de los dinosaurios, que pisó ahí, o que los humanos que dejaron esas huellas marcadas pisaron ahí también y todavía la piedra era blanda. Yo creo que tuvo que haber una fase de la civilización de hace miles o millones de años, como dicen algunos investigadores, de que probablemente la piedra era blanda, o había alguna técnica para conseguir reblandecerla, quizás. Más que técnicas, algún problema de tipo geológico o de tipo climático que pudiera haber pasado eso. Y que la piedra era blanda. Que la piedra era blanda. Más que se especula sobre ciertas plantas que ablandan las piedras, se especula sobre por ejemplo, en Sasaguamán, que estuvieron trabajando arqueólogos rusos que dicen que las piedras de Sasaguamán, la mayoría de ellas, yo me he fijado y en parte le puedo dar la razón, porque se ve las características demasiado alisadas, demasiado precisas, y que están hechas moliendo piedra y volviéndolo otra vez como cemento a formar como si fueran ladrillos o bloques, que eso nos lleva no solamente en Sasaguamán, hay monumentos en Japón, en muchas partes del mundo hay
cosas que aparecen. Bueno, estamos viendo el pasado viaje que hice a Turquía, va a ser un año, pudimos ver estas nuevas civilizaciones que se han descubierto de 11-12 mil años de antigüedad. Hay la reconstrucción de Göbekli Tepe, donde hacían casas perfectamente, que se entraban por arriba o entraban y tenían hasta 2 alturas, y casas perfectamente amplias, decoradas con pinturas de colores, todas las habitaciones, un sistema de ventilación para el calor perfecto. Entonces, 12.000 años, Göbekli Tepe, Jalantepe. ¿Cómo se explica? Las ciudades subterráneas de 8 pisos, yo bajé algunas de ellas, 8, hasta abajo de todo, y es verdaderamente asombroso. Es impresionante lo de la capa. Es impresionante. Entonces, tú nos explicas cómo unas culturas, si nos basamos en lo que se afirma que de ver los cómics, el hombre arrastrando por el cabello a la mujer, o todos esos cómics que existen, que no va con la realidad, con lo que esas culturas tenían muchos conocimientos. Debajo de Anatolia. Y las culturas se movieron por todo el mundo. Tenemos el laberinto gallego, que es el sitio del mundo que más laberintos aparecen. Casi 20 laberintos entre Galicia y Astorga, casi el límite con la provincia de Orense. 20 laberintos. Tenemos laberintos en Siria, Uzbekistán, en la India, en el norte, en el Báltico, de hechos de piedra, laberintos de 7 vueltas perfectos. Esa civilización tuvo que moverse el mundo para hacer esa figura. La figura de un laberinto, según un trabajo que hizo un profesor matemático de la Universidad de Santiago, dice que es imposible, que es prácticamente imposible, sin haber contacto, realizar un laberinto de 7 vueltas en distintos lugares apartados del mundo. Entonces, tu tesis es que diferentes culturas, sí, se movieron, muy alejadas geográficamente, en la más remota antigüedad, tenían la capacidad de moverse, supongo que por mar. Por mar, sí. Y contactar unas con otras. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo en eso. Si no entiendo mal, era una especie de cultura universal, una cultura planetaria, ¿no? O sea, que se movió por... Sí, o llamémoslo como Mu, como Atlántida, como lo que sea. Mira, ahora se está estudiando mucho allí, yo voy a ir a esa zona, dentro de 15 días estaré allí, la zona del Sajama, por allí en Bolivia, donde se dice que existió la Atlántida. Entonces, pues puede ser que no hubo una Atlántida, que eran varias Atlántidas o varias provincias de una sola Atlántida, o de un solo Mu, o extraterrestre. Porque si nos basamos en los ceques, en las líneas esas que aparecen en el Sajama, en Bolivia, más de 5.000 líneas perfectas que van de los 2-3 a los 30 kilómetros, y que en un total, según la Universidad de Pensilvania, que estuvo 2 años trabajando allá, son más de 25.000 líneas rectas en un territorio de 70 kilómetros. No puede ser, eso tuvo, y además encima no crece la hierba. En esas líneas que son perfectas, los arqueología oficial, no, que son caminos de llamas, caminos sagrados que llevaban a la montaña del Sajama. No me lo creo yo. ¿Tú qué crees que son? Pues o son líneas magnéticas que indican algo, o son líneas realizadas desde arriba, marcadas, porque se ha probado, y yo mismo que he bajado fotos de Google Maps, me encuentro que la zona donde hay las líneas es como agrisada el piso, y fuera de las líneas ya es más terrosa. Entonces, y no crece nada. Han probado, Antonio Portugal y otros investigadores bolivianos han probado de sembrar en esas líneas y no crece nada, y están limpias como si fueran hechas de ayer, porque para hacer 20 y pico mil kilómetros en líneas, ¿para qué? Si no llevan a ningún lado ni conducen a ningún lado, se cruzan unas con las otras. Es verdaderamente impresionante. ¿Y qué nos puedes contar sobre los agujeros de Pumapunku? Pumapunku, los agujeros son cosas que no solamente están sucediendo con la cultura tiahuanaco. Pumapunku, los huecos en las piedras, los acabo de comprobar en la isla de Terceira, en las islas Azores, que dicen que no fue poblada en la prehistoria, y se consiguen huecos taladrados, pero por máquina, por taladros. Hay un sitio que hay 20 y pico huecos. Se consiguen rodadas en sitios increíbles que no fueron poblados de la isla de Terceira, y que llegan al mar. Conseguí tomar unas fotos que me llevó la señora Antonieta, que es la máxima investigadora, de unas rodadas que se introducen en el mar en la isla Terceira. Se ven cómo terminan en la piedra y se ve que se meten al mar.
Según estudios que se han hecho, no solamente aparecen ahí, esas rodadas aparecen en la ría de Ferrol, aparecen en Nigrán, aparecen en las islas de Malta, que se meten en el mar. Según estudios que se han hecho aquí en Galicia, el sitio de Nigrán y el sitio de allá de la ría le llaman la playa, ahora se me olvidó el nombre, una playa, se meten en el mar como 5 kilómetros las rodadas. Se ha estudiado cuando eso no había agua y da de 5.000 años para atrás. Es decir, que las líneas, lo más nuevo, más moderno serían 5.000 las rodadas y lo más antiguo, vete tú a saber cuándo. Y eso aparece en varios países del mundo. En Turquía igual. En Turquía encontramos rodadas de 1 metro de profundidad, rodadas que dan una vuelta en 180 grados. Eso no lo puede hacer un carromato de animales, porque no le da para hacer los 180 grados perfectos marcados en el suelo. Un carro tirado por bestias. Entonces, ¿qué eran? Pues máquinas. Encontramos sitios donde han tenido que, principalmente en Alemania y en Turquía, donde hay paredes que están marcadas de hierro y marcadas en el suelo las rodadas, quiere decir que lo que pasó por ahí fueron tuneladoras. ¿Por qué hacían eso? Yo tengo una teoría muy personal, que es la explotación de oro por culturas venidas de sabe Dios dónde. Explotación de oro en el planeta Tierra. O que existían ya en el planeta. O que ya existían en el planeta. La teoría de un ruso que es geólogo de la Universidad de San Petersburgo, él dice que pudieran tener 25 millones de años, algunas rodadas en Turquía. Y vino a estudiar las de la playa de Seselle, ahí en la ría de Ferrol, y vino a estudiar las de Nigrán aquí en Galicia. Y él dice que pueden tener esa antigüedad por muchas causas, por lo desgastado que están y todo eso. Y si eso es así, se supone que esa gente que hizo eso estaban antes de la llegada del hombre a la Tierra. Eso trae muchas preguntas y pone, pero a mí lo que me parece insólito es que se siga creyendo de que la Tierra, el sistema, el Homo sapiens, el hombre desciende del mono. No estoy de acuerdo con todo eso. Mira, el hombre en América, la teoría oficial todavía la sostiene en Estados Unidos y muchos libros de texto. 12.500 años de antigüedad. Sitio Calico, California, Tlaxtlayo, en Illinois. Hay herramientas de 250 a 300.000 años de antigüedad. ¿Datadas? Sí. ¿Sabes quién las dató? El arqueólogo que descubrió el hombre de allá de Etiopía, la famosa Lucy, sí, que fue el padre hijo. Pues a él quisieron acabar con él por decir que las de Sitio Calico en California tenían esa antigüedad. Se han encontrado más de 5.000 herramientas hechas por el hombre y la arqueología oficial dice que no son trabajadas por el hombre. Yo he visto fotos y me gusta el paleolítico, me he hecho un experto también en paleolítico y te digo que son todas auténticas. Y es imposible que nos sigan engañando con la existencia del hombre, con el pasado, con la teoría del Homo sapiens, probablemente el Homo sapiens convivió con el homínido, con el Homo erectus. Pablo, volviendo a tus aventuras. Sí. En el campo de la arqueología, tus aventuras más anómalas, sí, más extrañas, hay un lugar al que tú has viajado varias veces, que a ti te interesa mucho, que se llama Roca Viva en Venezuela. ¿Por qué te interesa este sitio? Bueno, Roca Viva me interesa mucho porque fue uno de los primeros sitios que el Centro Arqueológico Cuayú estuvimos explorando y hemos descubierto gran cantidad de petroglifos extraordinarios de unos rostros tallados en piedra profundos, más parece estatua que petroglifo, tiene un surco de 8 o 10 centímetros de ancho. Capitanejo, otro de los lugares que tiene unos círculos concéntricos de 10-12 centímetros de ancho por 6-8 de profundidad, que no sé por qué círculos en forma concéntricos, y también hemos encontrado también orificios en piedra de hasta 40-50 centímetros de profundidad, de unos 15 centímetros de ancho, que los vi igual en una ciudad inca, en Ingapirca, en Ecuador. Los vi igual y que le pregunté a la guía que nos llevaba y que le dijeron que los arqueólogos habían dicho que esos orificios eran naturales. Al final de la charla hablé con ella y le dije:
Dicen los arqueólogos que esto no son naturales. Si se ve que eso está hecho se nota como un cañón de escopeta, se nota la vuelta que dio el aparato que las hizo. Igualmente está allá en Tiahuanaco, igualmente está en muchas partes del mundo. Y entonces lo que me contabas de Rocaviva. De Rocaviva, y esa zona yo la estaba explorando, y un día me acuerdo llegó a las 10 de la noche a mi casa una persona que quería hablar conmigo, subió, la abrió mi mujer, tal, vino para allá, se sentó, un personaje normal, criollo, moreno, tal. ¿Tú entonces vivías en Venezuela? Sí, vivía en Venezuela, eso fue en el año... Debió ser en el 79-80, y me dijo que era extraterrestre. Se me identificó que procedía de allá del Orión y tal, y entonces me dijo que sabía de mis trabajos por allí por Rocaviva, y me dijo que tuviera cuidado por ahí porque ahí había unas cuevas, que había unas bases, se comunicaban por túneles por toda América, y que ahí había una base extraterrestre. Eso fue confirmado por campesinos después, que me decían que habían salido de ahí luces y entrar. Me lo confirmaron varios campesinos en la zona. Otra señora que desapareció, Teresa, que era su marido fuera guía nuestro de los petrolíferos. Un día su marido se había muerto y ella vivía sola con 3 niños en su casa ahí cerca de Rocaviva, y tenía ganado y se le perdió una vaca y fue a buscarla y se perdió. Y entonces ya al anochecer se encontró con 3 personajes de túnica blanca, que le dieron la ayudaron para llegar a su casa y le dieron una piedra, no le hablaron nada. Y otro personaje también, varias gente contó observaciones de ovnis y eso, y de ruidos muy raros en la montaña, por eso le llaman Bum Bum. ¿Ah, sí? Sí, le llaman allí Bum Bum, porque, y es curioso, ahí nuestro guía, el señor Hipólito, que fue nuestro guía, poco antes de morir, él nos llamó que fuéramos los del centro Coayú, yo y otro más, a hablar, que quería confesar unas cosas antes de morir, y nos dijo que volviéramos allá, que una expedición que hizo buscando un perro que se le había perdido, encontró unas estatuas extraordinarias, y que había cosas de colores, que teníamos que volver, que aquí ello era maravilloso, lo que había allí en Rocaviva. A los años hubo un secuestro en la zona, secuestraron a un ganadero por la guerrilla que existía, y lo llevaron para la zona de Rocaviva. Un lo tenían escondido por allá, y entonces el gobierno mandaron un grupo de comandos especiales antisecuestros desde Caracas y lo rescataron. Uno de los policías de antisecuestros era amigo de un miembro del centro arqueológico, y le contó que cuando fueron allá, que vieron una estatua y que vieron unas cosas impresionantes cuando fueron a rescatar. Es decir, que lo que decía el anciano, y que lo decía antes de morir, pues estuvimos en su lecho de muerte, era auténtico. Y bueno, es una zona increíble. Hay alguna zona que no está todavía ni catalogada geográficamente, una zona muy, muy inhóspita de allí, de la zona del estado Barinas. Sigue siendo una zona inhóspita. Todavía sí, todavía. Cuenta muchas historias de que dicen que existe todavía una tribu de indígenas viviendo en la zona. Dicen por un señor que llegó a estar con la tribu, confesó, yo tengo la grabación de él, confiesa haber estado, que hablaban una lengua rara y muy curiosa, que eran hombres pequeños y eso, etcétera. O sea, que en esa zona se suelen ver objetos voladores no identificados, que parece que entran en la Tierra, salen de la Tierra. Efectivamente, un día regresamos de la zona con un amigo mío, un artista plástico muy reconocido de Venezuela, que vive allí en la ciudad de Barinas, mi mejor amigo. Regresábamos en el Gidel, y cuando veníamos saliendo allí de Bum Bum, yo empecé a ver unas luces que se movían tal y cual, y paramos el G, nos bajamos, y me pasó el mismo fenómeno que me pasó en mi casa en Vigo. Vimos una luz grande y de ella salían luces pequeñas y entraban. Fíjate. Es decir, que no fue de verdad increíble. Yo le dije a José Ignacio, al compañero, al artista, lo mismo que me pasó allá en Galicia, lo estoy viendo ahora. Carlos, qué curioso que hay algunos sitios arqueológicos que parece que muestran un imán para toda clase de fenómenos anómalos, o al menos las personas que viven a su alrededor le atribuyen a estos lugares ser el epicentro de toda clase de fenómenos anómalos, luces extrañas,
seres misteriosos que aparecen, seres que salvan a gente. Qué extraño esto, ¿no? Sí, bueno, mira, me perdonáis que os comente algo que se me olvidó decirle. La señora Teresa, que vio a los personajes, y los 3 niños a los pocos días desaparecieron. Nunca más se volvieron a saber, según nos contaron los vecinos de la zona. Hay pocas casas esparcidas por la montaña. Nos dijeron que desaparecieron sin saber cómo. En estos lugares, además de los fenómenos extraños, de darse en diferentes manifestaciones, ¿no?, de fenómenos extraños, también tiene ese detalle de lugares con restos arqueológicos incatalogables, ¿no?, o difíciles, o que no deberían estar ahí. Es curioso. Es curioso que la mayoría del fenómeno son más visibles en zonas arqueológicas. Y parece que ellos, lo que estábamos hablando fuera de los ciertos embalses aquí en España mismo, ciertos embalses que están registrando fenómenos extraterrestres, como si cuando los embalses, la mayoría de ellos fueron construidos en la década del 50 al 60 y que ahora de aquella no había embalses, pero entonces quiere decir que esos fenómenos son actuales, que se refugian ahí. Y ya que estamos hablando de la presencia de seres extraños, tú te encontraste con uno de estos extraños seres que tú has llamado, has bautizado como el ser o el personaje del Triskel. Explícame esto. El personaje del Triskel confieso que fue una de las experiencias más increíbles de mi vida en el tema de lo insólito, porque yo había ido al Orinoco con 2 amigos, un arqueólogo y un antropólogo de allí de Venezuela, bueno, él español pero residente en Venezuela. Habíamos ido a pasar la Semana Santa a la zona del Orinoco, zona en donde hay todavía indígenas, grupos indígenas, para demostrar la parte física que existía de una leyenda de los indios tenían, que era la leyenda del Dios Blanco, que llegaba en la gran lancha a salvar a los indios. Y ellos decían que habían tomado noticias de que la leyenda existían y efectivamente nos fuimos allá y investigamos y conseguimos la cueva de Amalivaca, donde Amalivaca, el dios, tocaba un tambor de una piedra que hacía de tambor para llamar a todos los indígenas y reunirlos, y en la cueva que estaba pintado el sol y la luna, y efectivamente estaba pintado el sol y la luna en la cueva esa que descubrimos. ¿Y quién era este Amalivaca? Amalivaca era el dios blanco que dice que la gran lancha la leyenda del diluvio experimentada por los aborígenes tamanacos de Venezuela. La leyenda del diluvio. La leyenda del diluvio, sí. Tal como aparece en el Antiguo Testamento. Efectivamente. Entonces, bueno, allí nos pasaron varias cosas, y entre ellos fue que un día fuimos a ver unos petroglifos al lado del río Orinoco. A la orilla estaba muy bajo porque allí el verano cuadra en Semana Santa, febrero, marzo. Son los meses más calientes y que los ríos pasan más bajos. Nosotros fuimos a verlos a la orilla del río, muchos petroglifos, y me acompañaba el alcalde de la ciudad de Caicara, el Orinoco, me acompañaba un hermano del senador al Congreso, me acompañaban este arqueólogo y este antropólogo amigo mío, nos acompañaba un pintor de la ciudad y un guía, como 7 personas. Y fuimos a ver los petroglifos, yo me puse a hacer unos calcos allí de ellos, bueno, todo bien, y los vimos, los visitamos, pero a mí me faltaba algo. A mí yo había algo que quería ver, que lo había visto publicado y no lo veía, unos petroglifos. ¿Qué buscabas, Pablo? Buscaba unos petroglifos de unos símbolos chinos. ¿Símbolos chinos? Sí, que aparecían en unas piedras que solo se ven cuando baja la marea, porque cuando baja el río en verano, porque en invierno llueve mucho y el río Orinoco va muy crecido. ¿Símbolos chinos? Chinos, sí, eran... ¿Cerca del río Orinoco en Venezuela? Las piedras están dentro del río. Ajá. Todavía cuando baja la marea, las piedras están algo sumergidas. Por mucho que baja el río, las piedras se ven siempre algo tapadas de agua por debajo. Y entonces nos fuimos porque teníamos una comida, era mediodía, en la finca del alcalde, teníamos una comida, habían matado una vaca y tal, una parrillada allá, una carne a la vara, como le dicen allá en Venezuela. Y fuimos, y después de comer nos fuimos a descansar al hotel. Teníamos una habitación para los 3, para el arqueólogo, el antropólogo y para mí, con aire acondicionado. Nos metimos allí, ellos se acostaron y se quedaron ahí dormidos. Debe ser del empache también de la comida. Yo estaba despierto y yo no dejaba de pensar. Y como había venido un coche de mi hermano, de mi hijo, una Jeep Wagoneer, yo me fui para el río otra vez a las 4:30 de la tarde. Yo digo, no. Agarré las cámaras, papel, todo, y me fui para el río solo, a donde habíamos estado en la mañana.
Y entonces, bueno, me puse ahí las cosas, estaba allí, dejé el coche aparcado junto a una vivienda de pescadores a unos 150 o 200 metros y me puse allí a hacer unos frotas sobre petroglifos, y cuando estaba haciendo uno que era un barco y como un trisquel, como los que hay aquí en Galicia, estoy haciendo yo el frotas, veo un individuo en la orilla del río subido en una piedra, pero a la orilla mismo del río, un individuo que me está mirando, no había nadie en todos los alrededores, y yo estoy haciendo el calco, no había pasado nada, cuando noto una presencia detrás mía, me doy la vuelta y era el individuo que estaba allá, el que estaba en la esquina del río, pero fue una cosa inmediata. Yo me quedé sorprendido. O sea, que tú lo viste a una distancia bastante amplia. Como de 100 metros, por lo menos 150 metros. ¿Y de forma instantánea? Y de allí para caminar tenía que caminar sobre las piedras, no era una cosa que pudiera trasladarse en 10, 20, 30 segundos, que le llevaba más. Pues yo al momento, yo no sé si el tiempo se detuvo o lo que fue, pero yo noté que al estar haciendo el calco todavía estaba empezando y noté ya una presión. Me doy la vuelta y la persona me sonríe. Una persona criollo de unos 55, unos 60 de estatura, carga un pantalón vaquero, una camisa de cuadros, me queda mirando y me sonríe. Pero tú lo habías visto unos segundos antes, a unos 100 metros. Sí. Él me sonríe, yo le sonrío y me da una tranquilidad tremenda. No me habla. En ningún momento me habló. Él me sonríe, tal, y al estarme mirando sonriendo, me hace así, que vaya con él. Y me llama. Y entonces, siempre sonriendo. Y yo con una tranquilidad pasmosa. Y dije yo, me daba una seguridad. Me ayudó a recoger las cosas que llevábamos, el papel, todo eso. Y nos fuimos y me llevó como 500 metros por la orilla del río Orinoco. Y al llegar a los 500 metros se para él, estira la mano y me muestra unas piedras, los grabados que estaba buscando chinos. ¿Y tú qué haces? Porque yo me quedé que no reaccioné. Tanto que yo no le tomé fotos al individuo, solo le tomé los grabados, pero él no me atreví a tomarle ni nada. En ningún momento me habló ni nada. Yo creí que era sordomudo. Creí que era un sordomudo. Porque en ningún momento me habló, pero siempre sonriendo y con una tranquilidad. Bueno, me acompañó, volvimos para el sitio donde había dejado, eran ya las 5:30 de la tarde, ya a las 6 ya oscurece, tal, se estaba poniendo el sol hacia la sabana, yo me despido de él, le doy las gracias, le voy a dar la mano, no, y él me pone la mano de él así. Encima, y yo le pongo la otra mano encima de él y él me pone la otra, y le veo que la otra tiene un trisquel tatuado. Como el que estaba y como los de Galicia. En la mano. En la mano, tenía el trisquel aquí a todo lo grande. Y se despidió así, me apretó fuerte las manos, se despidió y se fue hacia la sabana, que por ahí no había casa ni había nada. Hacia la puesta del sol se fue caminando. Ahí llego, salí del coche, digo, ya les cuento la historia en la cena ya, todos asombrados, tanto que al otro día el alcalde, el hermano, todos vinieron a investigar y a hablar con las casas de pescadores si conocían un individuo con esas características, y nada, no pudimos dar con nada. Más que nada porque, tener un trisquel tatuado, ¿no? Que es un símbolo muy europeo, digamos. Muy europeo, ¿no? Y además que estaba tallado allí en la piedra donde el barco donde estaba yo haciendo Pues eso fue impresionante, porque para mí, después que lo pensé, ellos ya todos me dijeron, no, eso era un extraterrestre, eso no puede ser una persona normal. Y tuvieron indagando y no consiguieron. Para mí fue impresionante porque no era un hombre, no era un humano normal. No, y que te no era un humano normal. Y que te señalara los petroglifos que estaban buscando que sin habértelo preguntado. Están las pruebas, están las fotos. Claro, porque tú en ningún momento le dijiste qué es lo que estabas buscando. Yo no le dije nada, ni me habló ni le dije nada. Él me indicó con la mano que lo siguiera, me ayudó y siempre sonriendo. Fue una experiencia que tuve para mí increíble. Nunca me olvidaré de eso. Me marcó mucho la vida. Y en el Orinoco venezolano viviste otra experiencia extraña. Fueron 3 días de experiencias increíbles, porque al otro día nos fuimos a visitar una piedra que tenía unos grabados a la orilla del río, pero más separada del río. Era un tigre todo con pintas, todo grabado, pero tallado como con cazoletas. Y estaba en la parte alta de la roca. La roca tenía como 4,5 metros de alta. Y para subir tuvieron que empujarme allá, tal, me subí yo para tomar fotos de arriba, pero como estaba pegando el sol de mediodía no se veían bien. Entonces yo le dije a ellos que por favor, como había allí una cabaña cerca, que me consiguieran agua, un cubo de agua para poner el agua por encima para que con el sol resaltara el grabado.
Efectivamente, me trajeron un cubo de agua, eché el agua a los petrolíferos, logré fotografiar bien, le lanzo la cámara así como tenía largo tal, logró uno alcanzarla, la cámara con que estaba tomando las fotos, cuando voy a bajar resbalo y no sé cómo, yo me pego a la piedra así, la piedra era totalmente inclinada, me pego a la... Y ellos dicen, todos los 7 testigos que había, dicen que yo vencí la ley de gravedad. Yo me quedé pegado a la piedra y 3 corrieron rápido para sujetarme por si caía, agarrarme por los pies o agarrarme. Dice que estuve, pero bastantes segundos pegado a la piedra. Levitando. Como levita. Y que después, bueno, me dijo, no, relájate. Yo me relajé y fui bajando, resbalando y me caí en los pies, en las manos de ellos. ¿Y tú? Dice que fue impresionante, que era verlo. Ninguno tenía cámara en ese momento allí, ninguno, ni los que lo... ¿Y tú qué sentiste? Yo no sentí nada. Yo al caerme, no sentí como que hubiera entrado en otro mundo, no sentí nada, no percibí nada. Solo me di cuenta cuando estaba abajo con las personas que me agarraron. Pero tú no te estabas agarrando a nada, te estabas sosteniendo. Como un lagarto así pegado, con las manos como pegado a la piedra. Pero tú no estabas apretando la piedra, no te estabas agarrando a ningún saliente. Nada. No sentí nada. Para mí ahí perdí memoria y perdí todo. Uh-huh. Y luego te concentraste, que es lo que decías, o te relajaste. Sí, me relajé y entonces fue cuando ahí caí. Pero poco a poco. Poco a poco. Claro, ellos estaban como 1,5 metros y pico y fui bajando. Y siguiendo con tus experiencias con lo anómalo, viviste una experiencia con un personaje que estoy seguro que muchos de nuestros oyentes conocerán, que es Sixto Paz. Sixto Paz. Sixto Paz es el fundador de la famosa Misión Rama, sí, uno de los grandes contactados de la historia, es decir, esas personas que tienen la capacidad, o al menos eso dicen los contactados. Tenía capacidad. Vale. Los contactados son personas que dicen mantener comunicación con los extraterrestres, con los tripulantes de los ovnis, y en muchas ocasiones esos contactados son capaces, entre comillas, de activar el fenómeno, es decir, lo que en el argot ufológico se denomina un encuentro previa cita, es decir, que reciben un mensaje donde esos supuestos extraterrestres le dicen que van a aparecer sus naves en un determinado lugar, y allí acuden los contactados, incluso con gente, en alguna ocasión con periodistas, y se produce algún tipo de avistamiento o aparecen fenómenos aéreos no identificados que en algunas ocasiones han sido filmados y fotografiados. Bueno, Sixto Paz fue el fundador de la famosa Misión Rama, él protagonizó varios de estos encuentros previa cita, pero tú decías ahora, Pablo, antes de entrar en tu experiencia con Sixto Paz, que Sixto Paz mantenía ese contacto con el fenómeno ovni, pero que ya no. Sixto Paz ha tenido un problema, se materializó en el aspecto económico, de comerciar todo lo que es experiencias que ha tenido, y él no ha tenido experiencia. Las experiencias que él tiene por las fotos que coloca, yo estuve en 2 de sus soy íntimo amigo de él, ¿verdad? Estuve en 2 conferencias en Lima, pero no estoy de acuerdo con muchas de las cosas de él. O sea, lo que quieres decir es que al principio sí había un fenómeno real, y además que él tenía propiedades psíquicas, por lo que voy a contar, por lo que pasó, y de verdad que él ha perdido mucho y sigue poniendo las mismas fotos de hace 30, 40 años. Claro, porque ¿sabes qué pasa? Yo creo, Carlos, que tú y yo hemos conocido a muchos personajes de este tipo, a muchos contactados. Sí. Normalmente el contacto dura un tiempo, no es toda la vida. Efectivamente. Y cuando desaparece ese contacto, sea con lo que están contactando, que no tengo ni idea, cuando eso desaparece, es cierto que muchos de esos contactados pues continúan su vida normal, pero hay otros muchos que no se resignan, sobre todo porque durante la época que mantienen ese contacto se convierten, ¿verdad, Carlos?, en una especie de líderes para la gente que los sigue y no se resignan a que ese contacto desaparezca, así por así. Hay varios, y entre ellos algún famoso fuerte. Claro, y a llevar una vida normal, y entonces continúan en esa dinámica cuando ya no hay ningún tipo de comunicación con el fenómeno. Cerrado. Exactamente, yo creo que es una constante en muchos contactados, tanto sean personales como incluso grupos, ¿no? Sí, grupos se han formado. Allí que, bueno, ese contacto dura un tiempo y luego deja de existir. Deja de existir. Sí. Eso lo has vivido tú también, Carlos, en el campo de la transcomunicación instrumental, ese contacto con el otro lado, con el mundo del más allá, con los espíritus a través de medios tecnológicos, y digamos que en ese mundo también hay contactados. Hay gente que durante un tiempo mantiene
un contacto muy fluido con ese otro lado, recibe mensajes a través de esos aparatos electrónicos, incluso mantiene conversaciones y en un momento determinado ese contacto desaparece. Sí, así es. Y es una constante, sea contactados con el fenómeno ovni o con cualquier otra cosa, ¿no? Como con la transcomunicación instrumental también, como lo decías, con los presuntos contactos con el más allá o con lo que fuera. Ese contacto un día termina y bueno, el contactado debería volver a su vida normal, pero algunos, como bien decías, claro, no se resignan. Uh-huh. Sí, con la experiencia, claro, yo Sisto Paz no lo conocía de aquella. Uh-huh. Cuando la experiencia esta era que un personaje muy conocido, íntimo amigo mío, no puedo dar su nombre porque me lo ha pedido, importante comunicador, vive en Vigo, hablándole de que estaba publicando un libro tal y cual, y dijo, hombre, tengo aquí una historia muy interesante de unos grabados, de unos dibujos que me hizo Sisto Paz en un folio una noche en las montañas de Lima. Fueron a ver una observación ovni. En aquel tiempo este personaje de Galicia pertenecía al grupo Rama, uh-huh, como algunos gallegos más, y estaban sentados en una hoguera que habían hecho él y Sisto Paz nada más. Entonces Sisto Paz tenía una libreta y se puso a hacer unos dibujos. Dijo, te voy a hacer unas cosas de Galicia que veo. Y efectivamente en un folio le hizo unos dibujos, y los dibujos estaban situados en una zona que era entre un monasterio, una instalación militar y al lado de la costa del mar en Galicia. Y le ponía una piedra con un petroglifo, una cueva y un círculo de piedras. Eso fue en el año 80 y pico. ¿Y eso lo captó Sisto Paz? Lo captó. ¿Estaba con tu amigo? Sí. Y le firmó, lo firmó y le puso la fecha que salió en mi libro publicado. ¿Y dónde estaban ellos dos? Ellos dos estaban en Perú, en una montaña, en el lado de una hoguera, y Sisto Paz nunca había estado en Galicia. ¿Y sin embargo le dijo? Le señalizó, eso está allá en tu tierra. Y efectivamente él me da el papel. O sea, él viene a España, tu amigo, que vive en Vigo. Se vino y se retira de eso, y a los años, bastante años después, él me regala copia de la hoja de Sisto. Me la regala y yo me pongo a verlo y me quedo asombrado. Porque eso todo lo descubrimos años después, todo en Santa María de Olla. Y todo concordaba. Monasterio, instalación militar, la cueva que está tapada, porque me lo dijo el muchacho que trabajaba, el guarda de allá del que murió, aquel muy amigo, y el círculo de piedras que los hemos descubierto también allí, y el petroglifo exacto como el que estaba en la piedra. Todo eso lo descubrimos 5 años más o menos después de haber hecho eso. Por eso tú decías antes que Sisto Paz era una persona, o es una persona que tenía cualidades psíquicas. Eso lo demuestra perfectamente. Lo vi, el papel está firmado por él y mi íntimo amigo es de... no hay ninguna falsificación ni nada inventado, está todo auténtico. Uh-huh. ¿Y qué te pasó, Pablo, viniendo en avión de Cajamarca? Bueno, eso viniendo de Cajamarca en un vuelo, en un Twitter canadiense de unos 30 y pico pasajeros, venía ya llegando a Lima. Cajamarca es un departamento de Perú, donde hay también restos arqueológicos muy importantes, los sistemas de riego de los antiguos incas y otras cositas más. Y entonces empezando ya para bajar para Lima 20 minutos antes, era 1 hora y piquito de vuelo, 1 hora 5 o 10 minutos. Yo veo que un objeto negro viene por detrás del avión y viene, pero más bajo, y viene, yo digo, eso es un ovni, tal. Le digo a mi pareja, que era de aquella peruana, Andrea, una chica de Perú, le dije que sacara la cámara, que la llevaba ella en un bolso, y cuando la fue a sacar ya en 1 minuto desapareció. ¿Y qué es lo que veíais, Pablo? Un objeto negro que venía como escoltando el avión, sí, pero más bajo. ¿Era de día, era de noche? Era de día perfectamente, sí. ¿Y cómo era este objeto? Era un objeto, yo creo que era redondo, por la forma en que se veía. Tú sabes que a veces se distorsiona la forma y se puede ver un poco alargado, pero para mí era redondo. En eso, cuando llegamos al aeropuerto, al bajarnos del avión, le dije a la azafata, le conté, ¿no visteis el ovni que nos venía? El ovni, y ella dijo, no vimos, espera que está saliendo el piloto. Salió el piloto para afuera y le expliqué
Entonces, riéndose un poco, nos dijo que era el avión presidencial que nos venía escoltando. Entonces, bueno, yo le dije, en eso venían otros jóvenes que venían del lado mía, en las otras ventanillas, y se dieron cuenta, claro, pararon allí cuando dijeron, no señor, lo que dice el señor es cierto y nosotros somos testigos. Me dijeron, señor, tome el número de nuestros teléfonos, se lo damos para cualquier cosa, comunicación, nosotros somos testigos de eso, los dos que vieron. ¿Y estaba muy cerca del avión ese objeto? No, estaba por debajo, pero yo calculo que de altitud podía estar a unos, porque estaba por encima de las nubes y nosotros podía estar a 500 o 1000 metros. Debajo del avión. Debajo del avión, sí, pues estaba por encima de las nubes, había nubes debajo. ¿Y cómo desapareció? Desapareció de golpe a porrazo. De golpe. Sí. Y entonces, pues bueno, el piloto ya lo tomó más en serio, entonces dijo que iba a ir a Torre de Control a investigar. Vivimos otra experiencia en Ayabaca, donde ahí iba con Giorgio Piacenza, que es el que organiza el grupo Contacto de Lima, que es un gran experto en temas extraterrestres porque él tiene casa en Estados Unidos, está casado con la viuda de un general de aviación de Perú, que estuvieron 4 años preparándose aquí en Navarra, en Pamplona, y él fue conmigo en ese viaje, fuimos a Ayabaca y fuimos a ver cosas arqueológicas y también hablar con gente de fenómenos anómalos, a lo que se dedicaba Giorgio, y estuvimos en una montaña durante la tarde viendo, y allí nos dijo el guía que nos llevaba que era la zona que había bastante fenómenos anómalos. Habíamos bajado, ya era noche y estábamos en la plaza del pueblo y algo me hizo tomar unas fotos hacia encima de unas casas de la plaza y para el cielo, y tomé 3 fotos y en 2 de las fotos salen 2 luces, dos objetos, 2 ovnis. Y se quedó sorprendido porque ahí en Ayabaca fue el más famoso caso de ovnis de Perú, porque lo vieron miles de personas, más de 5.000 personas, porque ahí se celebra el Cristo de Ayabaca, que es una procesión anual que se celebra y es muy querido y muy milagroso. Entonces vienen miles de personas de todo Perú a ver lo de la procesión del Cristo de Ayabaca, y justo ahí fue donde yo vi los ovnis, donde los tomé la foto. Pero no lo viste, no estaban ahí cuando tú apuntaste la cámara, no, salieron después. Salieron después en la cámara. Sí. Y Pablo, continuamos con el asunto ovni. ¿Qué pasa en la Sierra de Arga? Por cierto, Sierra de Arga que puedes contemplar desde la terraza de tu casa. Sí, efectivamente, desde la terraza de mi casa veo Sierra de Arga y además veo una montaña que tengo aquí al lado, encima de la villa de Camiña, donde he tenido experiencias de filmaciones ovni, más de 15. Y las últimas que tuve, lo creeréis o no lo creáis, pero para mí me da igual. Pero las últimas filmaciones que hice fueron con flashes telepáticos que me llegaron diciendo hora y día donde tenía que filmar, y hasta con 7 testigos, entre ellos una policía municipal de Vigo, su hija de 18 años, la contactada portuguesa Annette Asensio, su marido, su hija, José San Román, y nada más. ¿Y qué es lo que os pasó? Bueno, y Beatriz, que Beatriz vino avisada 3 días antes por mí, porque a mí la experiencia me la dan días antes. Me llega un flash telepático. Avisé a Beatriz, se vino desde Algeciras, que ella es psicóloga de la cárcel de Algeciras. Se vino desde Algeciras a Galicia 2 días antes del avistamiento. Y ella filmó conmigo, ella en una cámara y yo en otra, y después aquel momento no lo vimos, pero cuando revisamos las grabaciones, a la hora en punto, con una variación de no 20 y pico segundos, salieron los ovnis. ¿Y qué es lo que apareció? ¿Qué es lo que salió? Pues un ovni en forma de cigarro, que son los que aparecen por ahí todos. Ovni nodriza, probablemente de gran tamaño. Y después, bueno, comentando con lo de la Sierra de Arga, tuve una experiencia visitando unos petroglifos con un buen amigo, Pepe Buraco, de aquí del Rosal, que una persona que no cree en todas estas cosas de ovnis, en los petroglifos, y eso sí. Y fuimos a la Sierra de Arga a ver unos petroglifos, a una piedra que le llamaban Chando Soldado, y estábamos viendo, había como una figura antropomorfo de 1,5 metros, grande, una figura humanoide, y una espiral y unos círculos concéntricos. Entonces le digo yo a Pepe que me saque una foto,
con mi cámara, y yo pongo el dedo en el centro de los círculos concéntricos y él me toma la foto. No nos dimos cuenta, pero cuando veo la foto veo que un rayo de sol había salido de la zona contraria donde estaba el sol y apuntaba justo a mi dedo y al centro de los círculos concéntricos. En eso, al ver eso, yo se me da por mirar para el cielo y justo miro para el cielo y veo un objeto, cielo azul, y veo un objeto desconocido parado encima nuestra. ¿Y cómo era ese objeto? Un objeto estaba muy lejos. Un objeto se veía como negro, parecía circular, muy lejos, estaba muy lejos, pero estuvo parado un rato encima nuestra. ¿Y lo viste desaparecer? Sí, desapareció también, pero se vio y tomé 2 fotos de él. Carlos, qué vida, cuántas experiencias, qué riqueza, cuántos viajes. Pablo Novoa es de ese tipo de personas que han vivido 500 vidas en una vida y, sobre todo, lo más importante, que ha dedicado su vida a lo que ha querido, a lo que le ha interesado, que ha aportado mucho a diferentes campos del conocimiento, fundamentalmente la historia y la arqueología, y que ese es el motor de su vida, la ilusión de seguir realizando nuevos descubrimientos. Sí, claro. Espero ahora dar nuevas. Voy a investigar lo de los ceques del Monte Sajama y espero tener buenas noticias. Voy a ir con Antonio Portugal, uno de los mejores investigadores de Bolivia, un experto increíble, una persona fascinante, y espero con él que logremos llegar a alguna respuesta a esas marcas líneas que son parecidas a las líneas de Nazca, pero que si vosotros habéis fijado, las líneas de Nazca no, hay líneas y hay figuras. Las figuras no tienen que ver nada con las líneas. Las figuras fueron hechas por los nazcas y las figuras no tienen que ver nada. Las figuras han allanado montañas para trazarlas. Han allanado montañas, y eso es otra charla que hablaríamos otro día sobre las construcciones que se han hecho en muchas partes del mundo, que se han allanado montañas para hacer ¿qué? No sabe, explotaciones mineras. Bueno, ahí tenemos la prueba de que está ilusionado con su próximo viaje, pensando Claro, a los sitios que va a visitar, lo que va a investigar, y que ese es el motor de su vida. Decías tantas vidas y las que quedan aún, ¿no? Claro que sí. Claro. Esperemos que siga hasta el final y bueno, no me quedará mucho, pero lo voy a aprovechar bien. Y lo estás aprovechando, vaya si lo estás aprovechando. Tengo ganas de hacer un próximo viaje al Oriente, al Asia, a Camboya, Vietnam y otras cositas más ahí también. Yo quería hacerle una última pregunta, que nos contara una historia que he visto en las redes sociales de que hay una biblioteca que lleva tu nombre. Hay 2. Hay 2. Sí. Una en Perú y otra. Hay una en Perú y otra en Venezuela. Sí, hay una en Perú, en un pueblo que, por cierto, pertenece al departamento de Cangallo, un topónimo gallego, y que es aborigen, es quechua. No es gallego, es quechua. Allá es quechua, aquí es gallego. Pero es que aquí tenemos que relacionar a Galicia con los quechos y con lo que dijimos, la comunicación en el pasado. Hay más de 200 topónimos quechuas en Galicia que son gallegos, no castellanos. Y son todos quechuas. Empezando por Vigo. Vigo no es Vigo, sabéis que es Vicus, deidad preinca. Cangas, Moaña, Navia, Oia, Coya, Vinzos, Tambo. Y te sigo contando, hasta 20 y pico alrededor de la ría de Vigo y Pontevedra, que no son castellanos, que son gallegos y son quechos. Con eso ya te digo también otra charla para otra. Pues anda, que no nos quedan cosas pendientes. Pablo, que muchísimas gracias. Gracias a vosotros por acogernos en tu casa. Nada. Para que podamos montar aquí nuestra radio móvil, por contarnos todas estas experiencias, por prestarnos tu tiempo, que es lo más importante que tiene un ser humano, su tiempo, y tú además eres de los que lo aprovecha muy bien. El tiempo, cuando se aprovecha así, es fabuloso, de verdad. Y felicitaros a vosotros por esta labor que estáis haciendo y abriéndole los ojos a la gente de toda la mentira y de todo lo que nos tienen planteado todos estos gobiernos de la sombra que nos están llevando al caos absoluto. Y tanto, que muchísimas gracias, Pablo. De nada, vosotros. Gracias.